entonces a nuestro tiempo de estudio. Y bueno, quería recordarles que en estos días pasados, hemos estado insistiendo, estudiando sobre un tema que tiene que ver con que todos los creyentes tenemos una meta. Hay un propósito, yo espero que ustedes lo tengan todavía claro. Y ese propósito debe ser el crecimiento espiritual. ¿Se lo recuerdan? Crecimiento espiritual. Es más, lanzamos un reto y el reto era que en nuestras prioridades de vida pusiéramos esa parte, ¿no? Parecernos cada día más a Cristo. Entonces, la madurez espiritual nos lleva hasta la meta de parecernos a Cristo. Sabemos que no es fácil, pero estamos llamados a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Si eso está ahí. Y primero de Juan, vamos a mirar solamente para confirmar. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, que es un texto que debíamos tener como lema en nuestra vida, en nuestra casa. Y dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces el asunto es que debe haber un cuestionamiento constante sobre nosotros mismos para ver qué tan parecidos estamos viviendo a como vivió Jesús. La parábola dice: el que quiera llamarse cristiano debe vivir como Jesús vivió. Creo que es lo lógico, ¿no? El que quiera llamarse cristiano debe vivir como Jesús vivió. Bueno, entonces yo quiero hacer una serie de 3 estudios. Hoy comienzo para responder a una pregunta. Y la pregunta es: ¿de quién es la responsabilidad del crecimiento espiritual? ¿De Dios, del pastor o de cada creyente? Ahora, vamos a estar respondiendo hoy este punto, la próxima semana, si Dios permite, el segundo y luego el tercero. Bueno, podríamos decir desde ya que son los 3, ¿no? Podríamos decir somos los 3. O sea, la responsabilidad es de Dios, la responsabilidad es de los maestros, pero también es de los creyentes, es de cada uno de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Vamos a mirar la salvación así, de esta manera. La salvación del ser humano es una obra conjunta basada sobre 3 pilares. Si uno de estos 3 pilares falla, todo se viene abajo. Así de sencillo. Imagínese usted una mesa, de esas mesas que hacen de 3 patas, ¿no? Si una pata falla, ¿no?, todo se derrumba. Podríamos comenzar diciendo desde ya que a Dios no lo podemos meter ahí, porque lo que Dios hizo fue perfecto. Pero si yo fallo como maestro, puedo estar volcando la fe de las personas. Y si los creyentes fallan, entonces también podrían llevar su propia vida a un desastre espiritual. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces hoy vamos a mirar cuál es el papel. Bueno, una observación aquí. Y es que es muy importante tener esto en cuenta. Porque cada uno de nosotros debe asumir su papel de manera correcta. Cada uno debe asumir su papel de manera correcta. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es que cuando hacemos las cosas mal, siempre buscamos a alguien a quien echarle la culpa. ¿Cierto que es así? Siempre. Eso está en la naturaleza del ser humano. Eso viene desde la niñez, ¿no? Ustedes saben, nosotros conocemos, hemos criado hijos y sabemos que los niños ni siquiera saben hablar, pero ya están culpando a los otros niños del daño que ellos hicieron. Entonces, saber asumir nuestra responsabilidad con lo que está pasando con nuestra vida, sea bueno o sea malo, eso es madurez. Una persona inmadura no acepta que lo que pasa en su vida es parte de su responsabilidad.
en todos los aspectos, en el aspecto espiritual, económico, en el aspecto de pareja, en todos los aspectos tenemos que aprender a aceptar eso, y ese es un gran paso. Bueno, vamos a ir a mirar el primer punto, que es el papel de Dios en este plan de salvación para el hombre. De pronto lo que vamos a estudiar es algo muy elemental, esto es como doctrina básica, ¿no?, de la salvación. Ya usted y yo debemos saberlo, pero es necesario poder recapitular esto. Vamos a Isaías, capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 6, por favor. Bueno, este versículo dice así. Dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Leámoslo con detenimiento, por favor. Bien clarito, porque este texto define dos cosas muy importantes. Dice: todos nosotros nos hemos descarriado, nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros propios caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Bueno, el capítulo 53 de Isaías, todo el capítulo, presenta dos verdades fundamentales en lo que tienen que ver con dos aspectos importantes. El primer aspecto, ¿cuál es? Dios asegura a través de Isaías que todos, absolutamente todos, nos descarriamos y que todos dejamos los caminos de Dios para andar en nuestros propios caminos. Eso lo dice acá, todos, absolutamente todos. Y usted y yo no podemos decir yo no, porque ahí estamos incluidos nosotros. El pueblo de Israel y todos los seres humanos estamos incluidos ahí. Ahora, esa es una realidad. A consecuencia de eso, ¿qué pasó? Como todos nos desviamos y nos apartamos, dejamos a Dios allá con sus leyes, con sus mandamientos, con su deseo, entonces viene sobre el ser humano la maldición. ¿Sí? Es la consecuencia, ¿no? Es lo que pasa. Si yo me aparto de los caminos del Señor, yo no puedo encontrar bendición. No hay bendición efectiva, no hay bendición verdadera, no hay bendición duradera fuera de los caminos del Señor. No lo hay. La gente se está engañando. Creo que en una enseñanza pasada leíamos un proverbio que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Un camino fuera de la voluntad de Dios siempre terminará en muerte, siempre terminará en maldición, siempre terminará en ruina. Pero el mundo no quiere entender, ¿no? Ayer no lo entendieron y hoy tampoco lo entendemos. Porque la gente cree que toma el camino que le parece, yéndose en contra de la voluntad de Dios, y quiere al final encontrar el éxito. Y así no es. O sea, eso está determinado. Por lo menos debemos aceptarlo nosotros los que creemos en la palabra de nuestro Dios. Entonces, mire, la situación es la siguiente. Romanos 3:10. Vamos a ir al Nuevo Testamento, a Romanos 3:10. Y ahí vamos a mirar algo importante. Ya este mensaje no es exclusivo para el pueblo de Israel, es también para la iglesia. Pero Pablo toma la misma escritura de Isaías y dice así: como dicen las escrituras, no hay ni un solo que justo, ni siquiera, que dice, uno. En ese momento, fuera de Cristo, nadie podía decir que era justo. Ahora dice el versículo que sigue, dice: nadie es realmente sabio y nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Esa palabra ni uno solo se repite porque el apóstol quiere que entendamos que nadie puede, ¿no?, determinar que es justo sin la obra de Jesucristo en su vida. Pero eso queda claro ahí. Luego Romanos, ahí mismo en el 23, el versículo 23,
Bueno, ahí yo lo leo en la Reina Valera, ahí déjenlo, y ahí dice, bueno, leámoslo en la Biblia, dice, pues todos hemos pecado, y nadie puede alcanzar la meta gloriosa que Dios ha establecido. Y la Reina Valera dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Recapitulemos un poquito esto, ¿no? Las personas en Isaías 53 dice, decidieron abandonar los caminos del Señor. Fue una decisión de ellos. A consecuencia, o sea, como dejaron los caminos del Señor, que son verdad, justicia, santidad, entonces se metieron a los caminos de la maldad. En los caminos de la maldad quedaron destituidos de la gloria de Dios. Ahí no había posibilidad alguna de ver la gloria de Dios, de salvación. Ahí estaba la situación del hombre. Ahora viene la segunda parte del texto, que es la bendición. Y es lo siguiente: Dios no quiso dejar que su creación se perdiera. Tuvo misericordia y decidió abrir un camino de salvación. Y es bueno que en nuestra mente vayamos mirando, vayamos imaginándonos la escena, ¿no? El hombre se rebela, se pierde en el pecado, Dios tiene misericordia, decide enviar a su Hijo Jesucristo para darnos salvación. Pero mire lo que pasó, Juan 3:14, ahí estamos ya. Dios envió a su Hijo, y lo vamos a leer aquí, un texto, ahí está un texto que todos aprendimos de memoria desde niños, los que venimos de allá. Y dice así, el versículo 14, dice: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Dice el 16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Ese es el deseo de Dios, ¿no? Pero miren lo que es el 18. No hay condenación para todo aquel que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado. Ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Pero esto no es lo más grave es lo que sigue. Dice, y esta es la condenación. Y esta condenación, infierno, perdición, se basa en el siguiente hecho. Dice, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran, ¿qué dice? Malvadas. ¿Qué es lo que me impresiona de esto? Lo que hizo al pueblo de Israel, y Dios les reprochó a través de Isaías, se lo volvió a hacer. Se lo volvió a hacer. Y dice el 20, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo recto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que está haciendo lo que Dios quiere. Ese es el fin, haciendo lo que Dios quiere. Bueno, aquí vamos a detenernos un poquito porque esto es lo importante para reflexionar. Bueno, quedamos en que Dios decide salvar al hombre entregando lo más preciado, que es la vida de su propio Hijo. Pero ¿qué hace la gente? No lo quiere, lo rechaza. Y Juan 1:12, su texto conocido, dice: a los suyos vino, mas los suyos, que dice, no lo recibieron. Pero luego dice: mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice que les dio derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos nuevamente la invitación a los que quieren. Sí está ahí, ¿no? El versículo 12 y el 13, más a todos los que le recibieron. ¿Eso qué le indica a usted? Eso me indica a mí que la decisión de recibir
y entrar en esa oportunidad es mía, mi hermano, mía. Nadie me puede presionar, ni siquiera Dios mismo. Y si yo no quiero, no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Mas a todos los que le recibieron, les dio derecho de llamarse hijos de Dios. Ahora vamos a seguir adelante y miramos que lo rechazaron a él. Y ahí es donde uno no entiende. Yo la verdad, esta sí me queda grande entender. ¿Cómo es que una persona, sabiendo que está condenada, puede rechazar el único camino que lo puede salvar? ¿Qué pasa en la mente de una persona? Es como si alguien fuera condenado a muerte y alguien viniera y dijera: yo quiero morir en su lugar. ¿No le parece que es absurdo, incomprensible? O como si usted va al médico y el médico le dice: usted tiene una enfermedad grave, le quedan 6 meses de vida, pero si se toma este medicamento se cura, y usted dice: no. ¿Qué está pasando en la mente de esa persona? Eso no es lógico. Bueno, o sí es lógico mirándolo de esta manera, mirándolo desde el punto de lo que dice Isaías capítulo 1, cuando el pueblo de Dios le habla, ¿no? Cuando le habla al pueblo de Dios y le dice: ustedes, les dice, están enfermos de la cabeza. ¿Han leído ese pasaje? Ustedes son una hinchada y podrida llaga desde los pies hasta la cabeza. Isaías capítulo 1. Ahora, la única manera de entender que alguien rechace el camino a la salvación es determinando que está enfermo de la cabeza, que está demente. Es el único que puede hacer. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes están enfermos de la cabeza. ¿Por qué? Porque el buey conoce a su amo y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero ustedes no me conocen, ustedes no entienden nada. Y luego, de nuevo Jesús, hablando de la segunda venida, haciendo referencia al diluvio, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será la venida del Hijo del Hombre. Un bloqueo total de la mente. Pienso que como yo puedo, porque soy autónomo para tomar mis decisiones y puedo hacer lo que yo quiera, entonces lo voy a hacer. Y de verdad que sí se puede. Cada ser humano puede hacer lo que quiera, puede tomar la decisión que quiera, pero lo que no puede es esperar tener un buen final. Por lo menos ahí debe haber como honestidad, ¿no? ¿Qué vemos hoy en día? Gente quejándose de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? La gente que se queja de Dios, y que la injusticia, y que la maldad, y que Dios, y que no me escucha, y que yo estoy enfermo, y que yo estoy mal, y que yo tengo este problema. Es tiempo de mirar hacia atrás y ver, ¿no?, si es que hemos dejado los caminos del Señor. Esa es la invitación. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón? Si quiere, volvamos al texto que tenemos como base, que es y miremos en Juan capítulo 19, que dice: y esta es la condenación, y esta se basa en el hecho de que la luz llegó al mundo, pero ellos, o la gente, amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malas. En últimas, ¿qué es lo que presiona? ¿No? El hecho de no querer aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que presiona? O sea, es el deseo de seguir haciendo lo que a nosotros nos parece. Esa es la presión más fuerte ahí. ¿Sí? Es que nosotros, los seres humanos, tenemos dos tendencias, ¿no? Esto lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo y al Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos impulsa a hacer lo bueno, o nos inclina a lo bueno, pero tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, que es la que nos inclina a hacer lo malo. Y constantemente en la vida de una persona hay una batalla, eso lo dice Pablo: la carne con el Espíritu luchan constantemente. La carne quiere arrastrarnos al mal, el Espíritu quiere arrastrarnos al bien, pero nosotros estamos en el medio. Señor, tú sabes que yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Termina siempre el mal, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, no podemos nosotros
evadir nuestra responsabilidad, decir, como Dios no me ayuda, entonces yo sigo haciendo lo malo. Nosotros tenemos un papel definitivo en la decisión de hacer lo malo o hacer lo bueno. Independientemente de que Dios quiera que usted haga lo bueno, si usted no lo decide, si yo no lo decido, entonces Dios no puede hacer nada. Con todo el poder que tiene, Dios no puede hacer nada. Porque si eso fuera así, entonces Dios no permitiría que pegara. Ahí está eso de no sé si fue bueno o fue malo, el libre albedrío, ¿no? Que cada ser humano podía hacer lo que quería, pero Dios así lo estableció. Bueno, entonces, prefirieron las obras de las tinieblas porque era lo que le convenía o lo que satisfacía a su deseo carnal. ¿Qué hace Dios frente a esto? ¿Qué hizo Dios después de esto? Ustedes sí conocen la Biblia. Bueno, ya el recurso se agotó. Los antiguos rechazaron, vino Cristo, lo rechazaron. ¿Qué hace? ¿Qué hay de ahí para adelante? Ustedes se conocen. Bueno, según el estudio, Dios no hace nada. Nada más, nada, absolutamente nada. O ustedes ven que Dios, bueno, si no quisieron a Jesús, entonces vamos a enviar a otro, ¿no? No, entonces busquemos una manera de obligarlos. No, la puerta está abierta, el camino está mostrado, el que quiera entrar, puede entrar. Nada más, Dios simplemente se sienta en su trono a esperar que las personas reaccionen, sean conscientes hacia dónde van sin Él y decidan elegir ese camino. Es mi decisión. Pero el mundo sigue en la decisión de seguir por el camino equivocado. Entonces, ¿por qué Dios no hizo nada más? ¿Por qué creen ustedes que Dios no hizo nada más? ¿Porque no podía? No, pues yo creo que sí hubiera podido, ¿no? Pero ¿saben por qué? Porque la obra que Dios hizo para salvar al mundo fue perfecta, fue completa, no le faltó nada. Y si yo hubiera sido Dios, entonces yo hubiera dicho, si ellos no aprovecharon esta obra perfecta, entonces tampoco aprovecharán otra, porque siempre Dios da oportunidades, siempre, pero Él conoce. ¿Por qué fue perfecta? Porque Él lo hizo todo. Simplemente el hombre tenía que decidir tomar esa obra. No tenía que hacer nada, absolutamente nada. Y cuando Jesús muere, una de las palabras que exclama en la cruz, ¿cuál fue? Consumado es. La obra ha sido terminada y la obra fue perfecta. A una obra perfecta no se le puede añadir más porque se daña, ¿sí? Entonces, ya la responsabilidad no es de Dios. Ahí hay un pasaje que a mí siempre me gustó, es una poesía, una poesía bonita. Es la poesía de la viña, ¿no? De la viña, eso está en Isaías 5. Leámoslo un momentico, por favor, porque no la tenía en mis notas, pero ese poema de Isaías capítulo 5 muestra la realidad de lo que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel y quiso hacer con la iglesia. Miren, o sea, Él la coloca en forma de poema, ¿no? En forma, una forma lírica, bonita. Dice así, para que nosotros lo entendamos, ¿sí lo tienes? Dice, ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. O sea, la viña, inicialmente el pueblo de Israel, luego la iglesia. Dice, mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran ¿qué? Amargas. Versículo 3 dice, ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacer por mi viña que ya no hubiera hecho? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Y entonces viene la decisión.
lo único que Dios puede hacer. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. Y mira lo que termina diciendo: la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. ¿Qué dice? Ahí está clarito, ¿no? Lo hizo todo, absolutamente todo, para que hubiera ¿qué? Un fruto de ¿qué? De justicia y de rectitud. Es la palabra las palabras que hemos estado, ¿no? Justicia y rectitud. Lo que decíamos el otro día: yo ya no quiero tanto canto, ni tanto estruendo, ni tanta música, ni tanto show. Yo quiero que hayan dos cosas: ¿qué? Justicia y rectitud. ¿Qué busca Dios en su pueblo? Justicia y rectitud. Esperaba uvas dulces porque todo estaba dado para que hubieran uvas dulces, pero encontré uvas amargas. Eso de las uvas amargas es la injusticia, la violencia, la corrupción y todo eso lo que estamos viendo. Ahora, la decisión de Dios, ¿qué es? O sea, destrucción, ruina. Y eso es lo que el mundo no quiere entender, ¿no? Y se clama por justicia. No, mire lo que está pasando, ¿no? Estamos viviendo todos los males posibles, en todos los aspectos. Clamémosle a Dios por justicia. Hermano, es que a Dios no hay que clamarle por justicia porque Dios es justo. Los que tenemos que practicar la justicia somos ¿quiénes? Nosotros, ¿sí? Entonces Dios no puede hacer justicia sobre la injusticia. Tiene que haber rectitud para que haya justicia. Y bueno, y no podemos nosotros hacer nada frente a la situación de un país, de un pueblo, no, pero sí podemos hacer algo sobre ¿qué? Sobre nuestra propia vida, sobre nuestros actos, sobre los que sí podemos tener control, si realmente lo decidimos así. Bueno, entonces queda clara esa parte de que Dios ya no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Él lo había hecho todo, absolutamente todo. Al negarse a abandonar el pecado, entonces solamente queda la ruina. Solamente queda la ruina. Vamos a mirar dos textos, en Romanos 2.5. Romanos 2.5. Este es el primero. Bueno, cuando nosotros hablamos de pecado, a veces también como que nos curaron la mente y siempre nos vamos a los pecados grandotes, ¿no? Es que yo no mato, yo no robo, yo no esto. Pero cuando hablamos de pecado, también incluyamos las zorras pequeñas, ¿no? Que a veces como que no las queremos analizar porque decimos eso no pasa, no. Pecado es pecado. Romanos capítulo 2, versículo 5. Mira lo que dice. Ya hablándole Pablo a la iglesia en Roma, le dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Dice el 6: Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Es otra cosa que hay que tener en cuenta. Y el 7 dice: dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pero de esa manera demuestra que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Llamamos hasta el 8 y dice: pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. Viven para sí mismos, que fue la decisión que miramos en Isaías. Luego fue la decisión de
cuando Cristo vino. No te queremos porque queremos seguir viviendo para nosotros mismos. Ira para los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados ¿a qué? A la maldad. Bueno, hay una cosa fuerte que todos tenemos que entender, y es que cuando yo me niego, como dice acá, cuando me niego a obedecer la verdad y comienzo a hacer lo mío, entonces eso es maldad. Todo lo que salga de mi corazón es maldad. Todo, absolutamente todo. Así lo justifiquemos, así lo adornemos, todo es maldad. Porque la Biblia dice que el corazón del hombre, que es malo, por naturaleza, sin el control de Dios. Entonces, está clara esta parte aquí. Habla a quienes, a los tercos. Dice, por tu terquedad te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. ¿Qué sigue ahí para los tercos? Que se niegan a abandonar el pecado cuando saben que lo están haciendo. ¿Qué sigue? Acumulan, oiga bien esta palabra, ¿acumulan qué? ¿Qué acumulan? Si estamos en eso. Castigo, hermano, acumulan castigo. No acumulan misericordia, no acumulan paciencia, no acumulan cosas buenas. Los que se niegan a arrepentirse porque tienen un corazón terco, porque quieren saber más que Dios, acumulan. La palabra acumular, ¿qué significa? Poner algo sobre algo más, sobre algo más, sobre algo más. Eso se va acumulando, hermano, ¿hasta cuándo? Hasta el día del juicio. Y el problema es que si no nos vamos deshaciendo de eso que sabemos que está mal, hermano, vamos a llegar al día del juicio con una rima de pecados en nuestras vidas que no nos van a poder dejar, no nos van a dejar entrar a donde queremos entrar. ¿Por qué? No es porque Dios no quiera perdonar. Él quiere perdonar, pero nuestra terquedad nos lleva, o la terquedad del ser humano nos lleva a pensar que no, que yo hago esto y no pasa nada, no, Dios lo olvidó, no, eso se va acumulando. Es como cuando usted va a la tienda, ¿no? Pide fiado y no paga. Es cifra sobre cifra, hasta que llega un día en que dice, no, ya no le fío más. ¿Sí? Te puede fiar, pero pague. Y el día que paga, entonces se le descarga de su cuenta y usted queda libre. Entonces es lo mismo. Entonces dice, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Y el 6 dice, juzgará a cada uno según lo que haya hecho. O sea, lo que se acumula no son las obras de los demás, así que de las obras de los demás despreocúpense. Lo que se acumula son sus propias obras, sus propias cuentas. Y aquí, mire, que hay gente que dice, que lo que hacemos no importa para la salvación, no. El 7 dice, dará vida eterna a los que siguen haciendo ¿qué? El bien. La vida eterna es consecuencia de seguir haciendo el bien. Por eso Pablo dice, de hacer el bien nunca se canse. Nunca se cansen de hacer el bien, porque un día cosecharán si no se desaniman. Hacer el bien, hacer el bien. Y dice, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria de Dios. ¿Cómo demuestro yo que quiero mi salvación? ¿Cómo demuestro que quiero la gloria de Dios en mi vida? ¿Cómo lo demuestro? Haciendo el bien. El honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Y ese versículo 8 hay que tenerlo muy en cuenta. Derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. Bueno, y hay otro texto que también es fuerte, y está en Hebreos 10:27. Si estamos hablando de lo que le espera a una persona que, teniendo conocimiento de la verdad, decide seguir en su camino. Dice el versículo, vamos a mirar desde el 26, ¿no? 26, por favor. Dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, oiga bien esto, a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. ¿Qué significa esto? Dios ya no va a mandar a otro Cristo a volver a morir, ya no va a haber más sacrificios, no hay más. Y dice el 27, ¿qué queda? ¿Qué queda? Solo queda la terrible expectativa
del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Bueno, yo sé que esto como que no nos hace aplaudir ni nos hace saltar de alegría, ¿no? Pero necesitamos saberlo, mis hermanos. Necesitamos saberlo. ¿Por qué? Porque la iglesia, el creyente de hoy en día no se le está dando a conocer estas cosas. Venga porque usted está bien, no se preocupe que todo está bien, hermano. Yo no quiero llevarme ese cargo de conciencia delante de Dios cuando me vaya. ¿Por qué? Porque nosotros los pastores, y eso lo vamos a ver en la responsabilidad de los pastores, la única responsabilidad de un pastor, la única, es llevar a la gente a conocer el camino de salvación. No hay más responsabilidades. Que la gente lo quiera tomar, ya es responsabilidad de cada uno. Y esto es parte de esa enseñanza. Entonces dice, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y del fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pero el versículo 26 dice, a propósito. ¿Qué quiere decir a propósito? Nosotros, la gente se puede equivocar por ignorancia, ¿no? Listo, cometí este error, pero yo no sabía. Dios conoce eso. Hay un trato para eso. Pero cuando hay conocimiento, cuando Dios me ha mostrado el camino, cuando el Espíritu Santo me retaca todos los días que hay algo que está mal y yo insisto, entonces ahí es donde ya no hay más sacrificios por los pecados, no hay nada que hacer. Y gracias a Dios porque el Espíritu Santo sigue insistiendo y sigue insistiendo en cosas graves y también en cosas pequeñas, ¿no? En lo grande y en lo pequeño Él sigue insistiendo. Al negarse a abandonar el pecado, lo que se hace es acumular un castigo que será aplicado en el día del juicio, y es por simplemente nuestra terquedad. Eso de que con rezos nos pueden sacar del lugar de castigo, mentira. Cuando nosotros ya salimos de esas creencias, no importa, haga lo que quiera, después lo sacamos del purgatorio y del purgatorio va para el cielo. Pura mentira. Pero también hay gente que dice, es que los que se queden de la tribulación, entonces va a haber una segunda oportunidad. Eso no es seguro. Eso no es claro en la Biblia. Habrá una segunda oportunidad de salvación después de la gran tribulación, si ustedes dan la vida, bueno, toda esa cosa, ¿no? Si no se dejan marcar de la bestia. Eso, hermano, es poner en riesgo de una manera muy peligrosa lo que podemos asegurar de una vez. O como dice Ana Maldonado, ¿no? Esta señora loca mentirosa que le hace tanto daño a la gente. A punta de dólares los meto al cielo, ¿no? ¿Se han visto ustedes? Gente demente que lo único que hace es estorbarle el camino, el verdadero camino que es Cristo. ¿Cuánta gente, pastores, están ofreciendo alternativas, ¿no es cierto?, para llevar a las personas al cielo y se niegan de mostrar el camino de la salvación? Qué bueno que se pueda comprar la salvación con plata. No. El único camino, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así que Juan 3:18, volvamos ahí un momento, porque hay algo que es importante tenerlo en cuenta ahí. Ahí habla pues de lo que ninguno quiere oír, que es la condenación. Ninguno quiere eso para su vida. Pero el versículo 18 del 3 dice algo que vale subrayarlo. No hay condenación para todo el que cree, definitivamente. ¿Qué es creer? Volvemos a lo mismo de siempre. Creer no es aceptar intelectualmente la historia de que Cristo vino, nació, vivió, murió y resucitó. Eso no es creer. La palabra creer es identificarse con lo que Cristo hizo y enseñó. Eso es creer, ¿no? Es como decir, usted me invita a caminar con usted y me ofrece cosas y yo le digo, yo lo acompaño, yo voy con usted, dígame por dónde hay que ir. Eso es creer, ¿no? Creer es seguir. Y Jesús dijo, síganme. A los que me creen, síganme. Pero si yo le digo, yo creo en lo que usted me dice, yo creo que por ahí cuando usted dice está bien, pero no, yo después lo sigo, yo mejor me voy por acá por otro ladito.
¿Estoy creyendo? No. Y eso es lo que la mayoría de creyentes, entre comillas, hacemos. Sí, yo creo en Cristo, ¿no? Yo creo en Cristo, pero sigo mis propios caminos. No he creído realmente en Él. Si el Señor le dice que ore, pues créale y ore. Si Él le dice que perdone, pues créale y perdone. Si Él le dice que ame, pues créale y ame. Que sea humilde. Eso es creer en Cristo, ¿no? Así de sencillo. Entonces, mire lo que dice, pero la parte final es, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. Ahora, ¿sí se sabe quiénes están condenados y quiénes no aquí? ¿Se puede saber? Claro, sí se puede saber. Pero más no podemos saber quiénes, nosotros mismos, ¿sí? Pero yo sí lo puedo saber. ¿Por qué? Porque aquí dice, pero el que no cree, el que no lo sigue, el que no va en pos de Él, ya ha sido condenado. Ya, tiempo que presente. Así que yo no tengo que esperar ir al día del juicio para saber si soy condenado o no. No tengo que esperar ir al juicio. Aquí lo puedo determinar, o sea, concluyendo si creo o no creo, si sigo o no sigo a Cristo. Es más, yo creo que las personas que no creen en Cristo acá, que no se han identificado con Él, hermano, ya el juicio no es necesario. ¿Para qué? Es como la persona que ha sido condenada o que ha sido cogida, como dicen, en flagrancia en un delito. Ya hay todas las pruebas. ¿A qué va? Allá no va aspirando a que lo absuelva, porque todo lo condena. Va a simplemente a qué? A recibir la sentencia. A recibir la sentencia. Y eso fue lo que pasó cuando dijo Jesús, cuando les habló a los que fueron allá, ¿no? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, queremos nuestra herencia. Y el que les dice, apártense de mí, hacedores de qué? De maldad, porque de ustedes no los conozco. Entonces es también cuestión de ser prácticos sin ser, ¿qué diríamos? Sin ser negativos. Pero la responsabilidad de lo que estamos diciendo. Vamos a mirar Números 15:30 en el Antiguo Testamento. Números 15:30 hay una advertencia importante. Números capítulo 15, versículo 30. Dios le dice al pueblo así: sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad, tanto israelitas como extranjeros. Y dice el 31, ¿sí lo tenemos? Dice el 31, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada. Oiga bien esa palabra, ¿de manera qué? Deliberada. Hebreo lo dijo, ¿no? Si pecaremos, ¿qué? Voluntariamente, a propósito, deliberadamente. Dice, estos deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. Bueno, aquí habla de una manera descarada, pues la versión, ¿no? Es moderna y habla así de esa manera. O sea, la palabra descarado significa sinvergüenza, ¿no? Ya no hay vergüenza, no hay como ese temor para violar la voluntad del Señor. Y de esa manera se blasfeman contra el Señor. Y esas personas no podrán estar incluidas en el pueblo de Dios. Puesto, es la razón que trataron la palabra de Dios con desdén. O sea, si hay algo que merece respeto, hermano, de parte de alguien, es la palabra de Dios. Nada, absolutamente nada, mi palabra puede ser puesta en duda. Hermano, las veces que quiera, la palabra de cualquier ser humano puede ser irrespetada, pero la palabra de Dios no puede ser irrespetada. No debe ser irrespetada, debe tener el lugar más grande en nuestras vidas, ¿sí? Debe tener el lugar más grande en nuestras vidas. No se puede tomar con ligereza, no.
¿Cómo puedo yo tomar con desdén la palabra? Ah, sí, Dios dice así, ¿no? Yo sé que Dios dice así, pero yo lo hago como yo quiera. ¿Qué estoy haciendo? Rebajando la palabra de Dios por debajo de la mía. Dejando la voluntad de Dios por debajo de mi propia voluntad. ¿Puede ser parte del pueblo de Dios una persona en esas condiciones? No, no puede. Va en contra de todas las posibilidades. Bueno, entonces, Jesús mismo se muestra como el camino. Él es el camino, Él dice: yo soy el camino. Pero además muestra las obras de los que van por ese camino. Y esas obras no pueden ser malas, eso está escrito. Si van a venir en pos de mí, deben alejarse de las obras malas. Dejar las obras de las tinieblas y vestirse de las obras de la luz. Y hasta ahí es donde se pone el freno. Ahí es donde se pone el freno. Listo. Bueno, dice Mateo 5:16. Vamos a mirar Mateo 5:16. ¿Qué somos? ¿A qué estamos llamados? Y eso se lo dijo Jesús a los discípulos, que les dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre que está en los cielos. ¿De quién es el deber? De los discípulos, de los seguidores. Y el 7:16 de Mateo declara lo siguiente. Dice: puedes identificarlos. ¿A quiénes? A los verdaderos cristianos. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Estamos llamados a ser luz, ¿no es cierto? Pero no es suficiente con decir yo soy luz. Yo tengo que alumbrar, ¿sí? Un bombillo es un bombillo fabricado para alumbrar, pero si no alumbra, ¿qué dice? No sirve para nada. Ah, no, yo soy luz, soy luz, soy luz. ¿Qué está mostrando con esa luz? Y lo que se tiene que mostrar son buenas obras. Buenas obras. Este es el desafío más grande que tenemos. Entonces, dice, pueden identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Y aquí viene lo de la poesía de Isaías, que dice: esperaba que uvas dulces y encontré uvas amargas. Aquí dice: ¿se puede recoger uvas de los espinos? No, solo se pueden recoger uvas dulces de las uvas que han sido tratadas y cultivadas por la mano de Dios. Nada más. Entonces, su vida y mi vida, si no son tratadas, cultivadas, guiadas, controladas por la mano de Dios, entonces nuestros frutos serán amargos, porque son frutos que salen del corazón que está lejos de Dios. Serán amargos. Reflexión. Bueno, para ir reflexionando ya, si nos acercamos a Jesús, es para que Él nos guíe hacia lo bueno, hacia lo justo. Y la pregunta es: ¿qué sentido tiene tratar de conocer la voluntad de Dios si no estoy dispuesto a cumplirla? Dios dejó claro lo que Él quiere. Ahora, tengo que tener claro yo qué es lo que quiero. Porque en lo que Dios quiere no hay duda. Lo que determina las acciones son los deseos. Para poder hacer algo, primero tengo que haberlo deseado. Ese es el problema. Y si yo no deseo hacer lo bueno, nunca lo voy a hacer. Así Dios me lo diga, así me lo repitan todos los días, así me lo prediquen todos los días. Si el deseo es honesto, tendremos todo el respaldo de Dios para llevarlo a cabo. Dice la palabra que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pero si el deseo, no existe el deseo de hacer lo bueno, hermano, nadie puede hacernos cambiar de parecer. Ni Dios puede hacerlo, ni siquiera Dios. Él trabaja sobre la voluntad del ser humano. Isaías 1:18. Aquí esto queda claro. Isaías 1:18 dice: Dios invita al pueblo
al arrepentimiento, a ponerse a cuentas. Él está dispuesto a hacer su parte y dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, el asunto del pecado, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, dice, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Dice, si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará, yo el Señor he hablado. Y la Reina Valera dice así, el versículo 19, ponemos la Reina Valera, porque ahí está el término que define lo que estamos tratando esta mañana. Dice, sí que dice, si quisieres. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora, en últimas, ¿qué es lo que se define? ¿Quién define todo? Nosotros. Y el último texto, Romanos 1:20. A mí me gusta siempre respaldar lo del antiguo con lo del nuevo, porque para eso está Romanos 12, ¿no? Romanos 2:20. Mira lo que dice. Dice, ¿piensas que puedes instruir? ¿Sí estamos ahí? Sí. ¿Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios? Bueno, le está hablando a los judíos, ¿no? A los maestros de la ley. Dice, puedes estar seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Bueno, el que quiera instruir, puede instruir porque la ley de Dios le da el conocimiento. Dice, ahora bien, si tú enseñas a otros, dice, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no deben robar, pero tú robas. Impresionante eso. Dices que está mal cometer adulterio, pero lo cometes. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. 23. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios. ¿A quién? ¿Haciendo qué? Quebrantar. Yo conozco la palabra. Hay gente que, ¿no? O sea, que se expande en orgullo diciendo, es que yo me conozco la Biblia, ¿no? De pasta a pasta. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios, dice, al quebrantar. Entonces, mis amados, es una invitación directa para nuestras vidas. Y bueno, termino aquí, creo que ya es tiempo, porque nos queda el otro punto, y es cuál es la responsabilidad de los maestros. ¿Por qué? Porque Dios hizo la obra perfecta, ¿no? De eso ustedes se van convencidos, ¿cierto? Ya no hay nada que hacer. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. De Dios no espere otro Mesías, de Dios no espere otro Espíritu Santo, de Dios no espere otro nacimiento, no espere nada de eso. Todo lo que... Es más, miren, no solamente nos abrió el camino, es que me parece tan perfecto, no solamente nos abre el camino, nos muestra la puerta, nos enseña el camino, sino que nos pone, hermano, al Espíritu Santo para que nos ayude en el camino. Lo coloca ahí para que usted se apoye, se apuntale en sus momentos de debilidad. Hermano, ¿qué más podría hacer Dios? Todo está hecho. Así que de Dios, en el plan de salvación, lo que Dios hizo ya está hecho. Ahora, lo que pasa con los maestros, ¿no? Los maestros sí pueden echar a perder la salvación de las personas. Los pueden echar a perder. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cómo puede un maestro de la Biblia estorbar o desviar del camino del Señor a alguien que sí realmente quiere hacerlo? Por eso lo miramos en una próxima. Que Dios me lo bendiga. Vamos a darle gracias a Dios, Señor. Muchas gracias, Padre, porque yo entiendo, Señor, y estoy plenamente seguro de que tú quieres, Señor amado, nuestro bien. Señor, tú nos llamaste
a vivir una vida abundante en todos los aspectos, y yo creo que eres capaz de hacerlo, Señor. Dios de los cielos, y no hay deseo más grande en tu corazón, Señor, que ver a tus hijos bendecidos, en paz y caminando, Señor, hacia ese premio que tú viniste, Señor, a ofrecer, a esa gloria que tú construiste para nosotros. Ese es tu deseo, yo lo creo, Señor. Gracias, Señor, por mantenerte firme, Dios, en ese propósito de hacernos crecer, Señor, y de bendecir nuestras vidas. Y una manera, Señor amado, de que nos mantengamos ahí es a través de tu enseñanza, de tu palabra, de hablarnos claro, Señor, como el Padre bueno, perfecto que eres. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aunque nos sacude tu palabra, pero te agradecemos, Señor, porque entendemos que es para nuestro bien. Gracias, Espíritu Santo, porque el que quiera podrá tener tu ayuda, Señor, para salir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén.